nuestros temas son infecciones respiratorias agudas y graves. Estas son enfermedades infecciosas son de aparición rápida que pueden afectar tanto vía aérea superior como vía aérea inferior. Epidemiológicamente son de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Etiológicamente, los virus que más afectan van a ser la influencia A y B y el virus sincitial respiratorio, ya que cuentan con una alta transmisibilidad. Sus factores de riesgo van a ser con mayor afectación a los niños menores de 2 años, a las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, a las personas que tengan problemas cardíacos o respiratorios y que tengan el sistema inmunitario debilitado. Los factores de propagación van a ser por proximidad, por contacto directo o por contacto con objetos. El personal sanitario es el punto principal en el que se encuentra con esta enfermedad, por lo cual hay que saber identificar el problema que tiene el paciente. Podemos ver los signos y síntomas respiratorios que no tiene habitualmente, pacientes que han tenido contacto recientemente con animales enfermos o pacientes que han tenido contacto con pacientes con ya infecciones respiratorias anteriormente. Su prevención está en saber lavarse las manos constantemente para evitar cualquier infección. El personal sanitario debe de utilizar protecciones como mascarillas, gafas para evitar el contacto con fluidos y mejorar la ventilación en el espacio donde se encuentra la persona con la infección. Las infecciones de la vía aérea superior, estas partes van a constar de lo que son las fosas nasales, la faringe, laringe, el esófago, el epiglotis y la tráquea. En la vía aérea inferior vamos a tener lo que es los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y los alveolos. Bien, el tema a tratar es la neumonía. Es causada por una infección patógena de los pulmones que puede representarse como un proceso de enfermedad primaria o como el trastorno final, fatal sobre todo en una persona que ya está debilitada. O el siguiente concepto que la mayoría de nosotros la conocemos, que es la infección del parénquima pulmonar que provoca que el líquido se acumule en los alvéolos, conocida como la neumonía. En el Ecuador, la neumonía presenta 1.800 casos de mortalidad al año. Un estudio realizado por el INEC refiere que es la quinta causa de mortalidad en el Ecuador. Una neumonía sin tratamiento tiene una tasa de mortalidad del 30%, incluso con el tratamiento apropiado y oportuno. La comorbilidad aumenta. En la edad avanzada aumenta la susceptibilidad de neumonía. En un estudio de 20 años, la mortalidad total por neumonía provocada por el Staphylococcus pneumoniae fue el 20%. Sin embargo, en pacientes mayores a 80 años, la mortalidad excedió un 37%. Las exposiciones potenciales refieren al sistema de aire acondicionado o a agua contaminada, que va a ser por varios tipos de legionela. Las exposiciones a instituciones de hacinamiento, por ejemplo las cárceles o refugios sin hogar, que va a estar por el virus Pneumoniae, micobacterias o micoplasma, o la exposición a varios tipos de animales como gatos, vacas, ovejas, que van a estar compuestos por el anticris, o por aves, que van a ser por C. spitasi. Existen 3 tipos de neumonía: adquirida en la comunidad, nosocomial y asociada con el ventilador. La neumonía adquirida en la comunidad es la más leve, desarrollada en 48 horas sin estar hospitalizado. La nosocomial o en el hospital, desarrollada en más de 48 horas de estar hospitalizado o de haber acompañado a un enfermo. La asociada con el ventilador, cuando la persona o el paciente fue intubado o ventilado o recibido ventilación mecánica. Bien, vamos a hablar sobre la fisiopatología. Tenemos el alvéolo más distal del pulmón. Recordemos que ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Toda esta área va a estar recubierta por un moco. Este moco es estéril. También recordemos que en caso de que ingresara un microorganismo de la vía aérea superior, va a haber este alvéolo, va a tener macrófagos. Este macrófago se encarga de mantener la vía aérea, se encarga de mantener esta área estéril o el moco estéril. La tráquea y
Están hechos por un epitelio columnar ciliado especial. También hay células mucosas alrededor de este epitelio que generan anticuerpos como la IgA, que ayuda a eliminar microorganismos. Estos anticuerpos son partes del sistema inmune de la mucosa. Estas células ciliadas son especiales, ya que hacen una cobertura llamada escalador de mucosa. En caso de que un microorganismo ingresara, esta va a actuar en forma de cepillo. Entonces el microorganismo se adhiere al moco, lo cual va a empezar su sistema de ascendiendo, acelerando y escalando desechos y moco hasta las vías respiratorias superiores, eliminando así todo el desecho. Bien, la fisiopatología de la neumonía bacteriana. Ingresa la bacteria, los agentes de macrófagos del alveolo la reconocen y empiezan a secretar citoquina. Esta citoquina va a ayudar para varias causas, pero va a ayudar, en este momento va a hacer una vasodilatación, va a aumentar la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad igualmente de los capilares más cercanos, en lo cual va a ingresar el líquido. Ahora como resultado va a hacer un escape de líquido de los vasos hacia el alveolo, que esto conduce a una congestión pulmonar. Va a llenarse de líquido. En el virus ingresan las partículas virales infectando a la célula. Bueno, hacemos un acercamiento. El virus va a ingresar con todo su material genético, lo va a reciclar y se va a reproducir en este huésped, en el cual es rico en proteínas, multiplicándose y generando muchas más partículas de virus, lo cual como consecuencia va a ir de célula en célula infectándola, y así constantemente destruyendo al alveolo, en lo cual igualmente el macrófago va a reconocer a la célula muerta y igualmente va a secretar citoquina, va a hacer una vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad del capilar más cercano. Tenemos otro tipo de neumonía que es la micótica o por hongos. Esta aquí, el agente micótico va a ingresar, pero en forma de masa. Igualmente va a activar el macrófago, pero este es más peligroso, ya que cuando se aumenta la vasodilatación y la permeabilidad, puede transportarse el agente micótico hacia el capilar y de ahí dirigirse hacia todo el organismo y generar un shock séptico. Entre los signos y síntomas son los más reconocidos: fiebre, escalofrío, tos, malestar, náuseas, diarrea, mialgia, dolor pleurítico en el pecho, dolor abdominal, anorexia, disnea, taquipnea, taquicardia, hipoxia, sonidos respiratorios anormales, incluyendo ronquidos e incluso sibilancias. Ojo, si hay cianosis y un estado mental alterado, son signos de enfermedad grave, así que debemos darle prioridad a estos tipos de pacientes. Bien, de los signos y síntomas va a haber la expectoración. Esa expectoración es especialmente tos productiva con esputo. Y es un signo más consciente de la neumonía y puede sugerir patógenos en particulares de esta siguiente manera. El Streptococcus pneumoniae puede producir un esputo de color orubre, ¿ya? O sea, es un tipo color ladrillo. Las Pseudomonas aemopilus es una especie neumocócica, puede producir un esputo color verde. La Klebsiella o especies va a producir un color rojo de esputo, color tipo también grosella gelatinosa, va a salir el esputo más o menos. En las infecciones anaerobias a menudo pueden producir mal olor o esputo mal de vinos. Esa coloración. El tratamiento: el oxígeno suplementario es de gran ayuda para cualquier paciente con una pulmonía clínica significativa, con la meta de mantener una saturación por encima del 94%, valorar con CUR 65 igualmente. Se obtienen cultivos sanguíneos, pero esto ya es más intrahospitalario. Se obtienen cultivos sanguíneos, la placa radiográfica de tórax, administración de antibiótico de manera empírica,
tan pronto como sea posible. Cabe recalcar que los antibióticos dentro de las 6 primeras horas disminuyen la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con neumonía, en forma empírica sin haber sabido cuál fue el agente, si fue bacteria o virus. Y bien, la escala del CUR 65, esta escala es de predicción de severidad de mortalidad utilizada por pacientes por neumonía adquirida en la comunidad. Está avalada por la British Thoracic Society. Son 5 parámetros del CUR 65. La C va a ser por confusión. Si el paciente está confundido, le vamos a dar un punto. La U de urea, en sí, si hay mayor de 19 miligramos por decilitro, vamos a dar un punto. En la prehospitalaria, vamos a valorar la saturación. Vamos a valorar la saturación, en lo cual la saturación debe ser menor a 90. Vamos a dar un punto. Si la presión, la B de presión arterial, si la presión arterial sistólica es menor a 90 o la presión diastólica es menor a 60, vamos a darle un punto. Y 65, que va a ser referente si el paciente es mayor a 65 años de edad. Igualmente vamos a dar un punto. La interpretación, si el paciente tiene de 0 a 1 punto, es de 2.7%, es considerar manejo ambulatorio. De 2 a 4 puntos, la mortalidad es de un 27%, vamos a considerar hospitalización. Y si es que ya tiene 5 puntos, la mortalidad es del 57%, vamos a considerar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Bronquiolitis. Esta es una enfermedad aguda etiológicamente viral que va a causar la obstrucción en la vía aérea inferior. Etiológicamente va a causar una mayor incidencia en los niños menores de 2 años y va a prevalecer en las temporadas de lluvia. Esta va a tener también una incidencia hospitalaria del 1,3%. Los factores de riesgo van a ser aislamiento en la guardería, que comparte el niño la misma habitación con sus hermanos, que tenga bajo peso al nacer, falta de lactancia materna o el hábito fumar de los padres o el medio urbano en donde se encuentra. Los factores que desarrollan una mayor severidad a esta enfermedad van a ser que tenga patologías cardíacas o enfermedades respiratorias crónicas como fibrosis quística, inmunodeficientes y niños prematuros. Y displasia bronquiopulmonar. Etiológicamente el virus que más va a afectar va a ser el virus sincitial respiratorio con una incidencia del 50-75% de los casos. Otros agentes pueden ser el rinovirus, el adenovirus, la influenza A y B y entre otros. La patogenia. El virus va a ingresar por la vía aérea superior hasta alojarse hasta el epitelio bronquial. Aquí va a causar lo que es la necrosis, produciendo la inflamación y también la desaparición y la destrucción de lo que son las células ciliadas. Esto va a aumentar la secreción de moco, haciendo después que haya obstrucción en la vía aérea, lo que después con esto va a causar una alteración ventilación-perfusión. El aumento de la resistencia y la disminución de la expansibilidad torácica va a comenzar a causar la hipoxemia, la acidosis y la hipercapnia, llegando en definitiva a una falta respiratoria. El cuadro clínico, el niño va a presentar lo que son secreciones abundantes, tos seca, irritabilidad, anorexia, vómitos, una fiebre mayor a 38.5 grados y los síntomas van a progresar de 3 a 7 días. En la exploración física vamos a encontrar que va a tener dificultad respiratoria, su frecuencia va a ser de 60 a 80 respiraciones por minuto, va a presentar cianosis, aumento de la expansibilidad torácica en forma de tonel, el aleteo nasal y el tiraje. En la auscultación vamos a encontrar crepitantes y sibilancias y ruidos respiratorios disminuidos. En los exámenes complementarios van a ser exámenes de laboratorio y rayos X. El diagnóstico diferencial vamos a ver lo que puede ser con el asma, la neumonía, la fibrosis quística y la tosferina. En el tratamiento al niño hay que hidratarlo, limpiar las fosas nasales con suero fisiológico, lavar, ya dije mal, fue el papel.
En el tratamiento se basa fundamentalmente en el soporte vital. El tratamiento. Esto se basa fundamentalmente en medidas de soporte vitales, como va a ser la oxigenación, la hidratación adecuada, un lavado nasal con suero fisiológico para la aspiración también de secreciones y una posición semisentado para que va a mejorar la respiración en el niño. Los fármacos que podemos utilizar prehospitalariamente va a ser el salbutamol, que es un broncodilatador. La influenza tipo H1N1. La nueva influenza tipo H1N1 es un nuevo virus de la influencia de origen porcino que se detectó por primera vez en abril de 2009. Etiología. Los virus asociados a la influenza humana son miembros de la familia Orthomyxoviridae. Los virus influenza A y B causan infecciones respiratorias en humanos y animales. El virus A es la causa de pandemias. Epidemiológicamente, la H1N1 en el mundo. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró establecida la situación de pandemia. El virus empezó a producir casos de gripe en el mes de marzo en México. Su transmisibilidad es ligeramente superior a la gripe estacional. La mortalidad se ha concentrado en las personas de 20 a 50 años. En el mapa que observamos podemos ver dónde comenzó la mayoría de dónde se detectó primera vez la infección, que fue en Norteamérica. Y a partir de ahí se extendió por todo el mundo. En el Ecuador, la pandemia de H1N1 inició igual en 2009 y el 15 de mayo de este año. Fue el 13º país en reportar casos de influencia H1N1. La primera persona infectada en el Ecuador fue un niño de Guayaquil de 12 años procedente de Estados Unidos. El niño fue trasladado al hospital de infectología para su posterior tratamiento y el colegio americano en donde estudiaba el niño fue cerrado por una semana. Modo de transmisión. Características de la influenza H1N1. Medios de contagio: contacto con gotitas de saliva, al toser o estornudar o con superficies y materiales contaminados, de persona a persona. Factores de riesgo. Características: la edad, en que sea cualquier edad. Enfermedad crónica o debilitante, en grupos que tengan cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus, cáncer, condiciones con depresión inmunológica, VIH-Sida y otras, e insuficiencia renal. Otras condiciones en la gestación: exposición laboral, personal de salud. Otras exposiciones: personas que viajan a las áreas afectadas. Signos y síntomas: dolor de garganta, tos, fiebre mayor a 38 grados centígrados, moqueo o congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, diarrea, vómito. Tratamiento. Hay 4 medicamentos antivirales aprobados por la FDA. Algunos de estos son el oseltamivir, el zanamivir, el peramivir y el veloxavir. Como observamos en el cuadro, en los adultos y en los niños está variado la cantidad de tratamiento y los días que se debe administrar dicha medicación. Tenemos el caso clínico. Paciente femenina de 70 años de edad que se encuentra en asilo presenta dolor en el tórax opresivo. Dice que le falta la respiración con disnea, tos, expectoración, alza térmica y malestar general. Al realizar sample, vamos a ver que el paciente tiene dolor torácico, disnea de pequeños esfuerzos, letárgica, poco confundida, uso de músculos accesorios, tos con expectoración de color herrubre. En A, vamos a preguntarle si tiene algún tipo de alergia. Nos refiere que cuando tiene alergia al polvo, al polen de las rosas y pelaje de las mascotas. En la medicación nos refiere que utiliza insulina 20 unidades por la mañana y 12 por la noche. Tiene enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, elevación ninguna.
en eventos, que es la segunda vez. La primera tuvo tratamiento con pastillas, pero no recuerda muy bien porque esto fue hace mucho tiempo. Los signos vitales va a tener la temperatura de 39 grados, tensión arterial 175, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 34, la saturación de presión de oxígeno 81%, glicemia 110 miligramos sobre decilitros. Al examen físico de la fascia presenta mucho dolor, dificultad respiratoria al acostarse, permanece sentada en semifolder. A la auscultación de pulmones se puede escuchar estertores crepitantes en base bilateral a la percusión mate. Como diagnósticos diferenciales tenemos asma, exacerbación por EPOC, objeto extraño en la tráquea, insuficiencia cardíaca, angina de pecho y infarto agudo de miocardio. Bueno, sospechamos que es neumonía. En el procedimiento, tratamiento prehospitalario, A y B, se aplica oxígeno complementario con mascarilla simple a 5 litros en la cual sube una saturación del 90%. En C, se aplica vía intravenosa con solución salina al 0.9% en goteo lento para corregir deshidratación en caso de que lo hubiese porque ha tenido alza térmica. Vamos a aplicar nebulización con bromuro de hipotrópico 1 ml en 2 ml de cloruro de sodio del 0.9% para hacer broncodilatación, y esto va a ayudar a expectorar la flema, igualmente va a ayudar a mantener una vía aérea permeable, se podría decir. En D vamos a controlar signos vitales, se hace preguntas sobre datos pero no logra recordar y se siente un poco confundida. En E vamos a hacer una valoración cefalocaudal. En el tratamiento de atención prehospitalaria vamos a dar oxigenoterapia más nebulizaciones, como ya lo comentamos. Y en el tratamiento intrahospitalario, radiografía de tórax, exámenes complementarios, antibióticos y observación en la cual se puede aplicar el CURP 65.